9.815 pruebas negativas, de ese 3 millones y tanto, 2.983.545 casos activos, 11.142 casos confirmados, 440.494 nuevos casos, 895 recuperados, 422.467 y un total de fallecidos que realmente sí, cuando sube más o menos poco, pero son 6.885 personas fallecidas. 6.800, y el día de ayer nada más, bueno, no nada más, pero el día de ayer se nos fueron 10. Wow. 10 defunciones el día de ayer, o sea que aún Hay que cuidarse. Persisten la pérdida de hermanos, hermanas, panameños, amigos, amigas que se nos están yendo por esto. Así que tenemos que mantener el tema de la guardia en alto. Es que la nueva cepa, hoy tenemos supuestamente descubierta en Chiriquí, en territorio nacional, una variante Delta, que es altamente contagiosa. Bueno, aquí está la noticia, según el ministro de Salud. Aumentan a 17 los casos de la variante Delta detectados en viajeros en el aeropuerto. En el aeropuerto, qué bueno. Y otra noticia, Sino que queda ahí, que lo detectan, que es gracias a que lo detectan porque lo aíslan inmediatamente. No que los tengan. No que los tengan. Otra noticia del gobierno central: 3 millones de vacunas aplicadas contra el COVID en todo el territorio nacional, una estadística bastante interesante. Pero bueno, vuelvo y repito, esto no quiere decir nada. Seguimos con el problema y seguimos con las realidades. Una noticia en el ámbito de lo político: Lombana, el candidato presidencial Lombana, logra las firmas para el partido político. El Tribunal Electoral informó que el partido Movimiento Otro Camino logró 39.296 firmas para convertirse en un partido político. Así que sin temor a crear faltas de expectativa, ya hay otro candidato con un partido nuevo y que pues hay que ponerle atención. Yo creo que el abanico de las opciones se aumenta, ¿no? Así mismo es. Así es que también quería informar que... la democracia. Sí, también quería mencionar una noticia importante aquí, que Manolo Álvarez, un comentarista y periodista, le ha solicitado a la FEPAFUT y quería que este programa nosotros respaldáramos esa solicitud de él, que le dedicara el juego de la LPF, que se la dedicara a el periodista que murió, que era un periodista sumamente... Pepe Collado, ¿no sé? No, a Rubén Pinzón. A Rubén Pinzón, que era un locutor y periodista deportivo. Entonces, que recientemente murió, y él está pidiendo como que la LPF le dedique a este gran, pues... Se lo merece. Se lo merece, sí. A veces se lo dedican a cualquier soquete. Yo creo que esta persona fue una persona muy importante en el tema del deporte. Impulsor. Silva. Sí, así mismo es. Pepe Collado también fue impulsor, y casualmente estaba escribiendo yo sobre el fútbol que yo recuerdo. Y Pepe Collado, sin demeritar a lo de Pinzón, Claro. hace todo el ciclo: jugador infantil en Plaza Amador, jugador en tercera categoría, goleador intercolegial, jugador en primera, ex seleccionado juvenil, y luego un cronista deportivo extraordinario, que toda su vida con una columna, un pionero de la columna futbolística, y que nos abandonó también. Así que valga la pena recordar a mi gran amigo Pepe Collado y a Rubén Pinzón. Exacto. Saludos también a la familia de Pepe Collado y de Rubén Pinzón. Andrés Villa. Andrés Villa, papá. Ahora vamos con todo con ellos. Bueno, otra información también que quería mencionar, una de las luchas que hemos tenido en este programa y desde antes de este programa, es el tema de la seguridad a los niños y a las niñas, a las mujeres. Siempre hemos estado pendientes de ese tema, y se acaba de aprobar en la Asamblea el proyecto de ley 51 que crea el Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales. Falta la firma del presidente. Este era un proyecto de ley que habíamos impulsado nosotros cuando fuimos diputados, pero el gobierno del expresidente Varela decidió no firmarla por unas cosas ahí que no le gustaban a ellos de este proyecto de ley. Eso fue cuando fue la señora procuradora a defender a los ofensores. A defender a los ofensores, que la intimidad y que de los violadores, fíjate tú. Entonces se mandó para atrás la ley, y la ley se acaba de aprobar y está ya para que el presidente la sancione nuevamente,
y podamos tener esa lista que puedan las escuelas, las instituciones que tienen que ver con un niño, accesarla y saber que viene fulanito de tal a pedirme trabajo. Yo sé que este no es un violador de niños que le voy a poner, lo voy a contratar para complicado. Es que ojo, alza tu voz, está de acuerdo siempre con darle una segunda oportunidad al ser humano, pero hay situaciones que son de tipo extremas. Sí, Extremo. porque hay enfermedades mentales que ya se ha comprobado que no son tan curables. Así mismo es. Otra noticia también del ámbito político, los panameñistas inician revocatoria de mandato a 3 diputados. Sí. Wow. Bernardo González, Everardo Concepción y Elías Vigil, por haber votado a favor del PRD. Bernardino González. En la asamblea, sí, Bernardino. Aquí le tienen Bernardo. Bernardino González. Bernardino González, le Señor están... Julio Linares. Le están... Presente. Janeto, tú tienes voz de... No, es que hay que identificar a los actores. Julio Violento dice, Julio Violento con 31 muertos. Wow. Yo creo que Julio el mes. Julio el mes. No Julio Iglesias, ni Julio Linares. El mes de julio. Violenta, a todos quedamos de qué coño. No, el mes de julio, violento con 31 muertos, aparecen en la estadística de los periódicos. Y lo hablamos recientemente también, el tema de la seguridad, la prevención, la acción policial, levantar el ánimo de la policía para que puedan tener estas unidades la motivación para hacer su trabajo como debe ser. Y tratar... no nos cansamos de hablar y decir en este programa, la vez pasada estuvimos hablando, tocamos vestigios de la situación del terrorismo. Hacen falta políticas sociales para el mejoramiento del entorno, porque la policía sola no va a hacer el trabajo, la policía llega a apagar el fuego y lastimosamente los ponen en todos lados para que comiencen a apagar fuego y demás y les cae la teja encima, o sea, lo que viene, lo que no viene y lo que se me va a ocurrir que vaya a pasar. Entonces necesitamos políticas sociales definidas para mejorar el entorno y bajar la situación de criminalidad que tenemos en este país. Hace años lo estamos diciendo, Fundación para la Seguridad Ciudadana. Así es. Se me olvidó decir que el proyecto de ley que evidencia o que desarrolla el Sistema Nacional de Registro de Ofensores lo impulsó la diputada Zulay Rodríguez. Continuó en este periodo Zulay Rodríguez. Con el diputado Iván Picota. Sí, pero ahora lo retomó Zulay y le dio seguimiento y lo culminó, que quería, porque muchos también llegan y dejan y ya no lo aceptaron y ya y quedó archivado. Ella lo retomó, peleó y lo logró adelante, así que también felicidades a la Comisión de las Mujeres, que todos los diputados que están en esa comisión participaron, el presidente de la Asamblea, Adames, que también ayudó en lo propio para que se discutiera. También quería mencionar que en China debuta La Mola, hacen un lanzamiento, el embajador de Panamá en China hizo un lanzamiento de La Mola y con todos los invitados gubernamentales en China y todas las instituciones culturales en China, y se está promoviendo en China la mola, la cultura mola, la confección de la mola, todo lo que tiene que ver con el tema de la mola. Y bueno, en Japón en buena hora con mola. Sí, por ahí vi en la Olimpiada vi que lo sacaron. También quería mencionar, tenemos Panama Jazz Festival 15 de enero, arranca del día del 15 de enero. Vamos a tener el Panama Jazz Festival en una modalidad semipresencial y virtual. Ya habían hecho algunas, este año hicieron algunas lo hicieron virtual y fue un éxito. En 130 países se pegaron a ver el tema. Entonces ahora lo quieren hacer presencial y virtual. ¿Y dónde harían presencial? No sabemos todavía. Presencial va a tener varios lugares, va a tener va a tener el Teatro Nacional, uno de los conciertos, en otros recintos. Ellos tienen aulas al frente de la llama ahí en Balboa. Ajá. Tienen aulas. Y al final va a tener su concierto en la Ciudad Saber. Qué bien. Grande, abierto va a tenerlo. Y virtual. Para que las personas que no pueden viajar, no sé qué. En el último año que yo trabajé en el IPAR como jefe de Relaciones Públicas, me tocó representar a la autoridad de turismo en el Festival de Jazz. Y en una reunión me emocioné tanto al conocer los logros de ese festival en la juventud panameña que las lágrimas se me salieron. Claro. ¿Verdad? Delante de Danilo, delante de toda esa gente, cuando me tocó agradecer
por el impacto a la juventud de esas becas musicales. Exacto. Tremendo. Cambia la vida. Y varios jóvenes. Y quiero que sepa que es la versión 19. Wow. Ni siquiera Llevan tenemos 19 conciencia. 19 años haciendo esta versión. Y todos los años se la dedica Danilo a un artista panameño que tiene que ver con el tema del jazz. Para que veamos la cantidad de artistas importantes que tenemos y que no lo dimensionamos. Y tiene que venir una persona, que está aquí. Y entonces uno se dice, wow, este panameño, ha hecho ya van 19 versiones y antes... Bueno, es que naturalmente la vez pasada lo estaba diciendo el profesor Moisés ahora, aquí en Panamá ha habido un acervo cultural, muchos músicos de renombre internacional. Lo que pasa es que no tenemos, ahora que tenemos un Ministerio de Cultura, espero que lo enaltezcan como hacen otros países. Y vuelvo y menciono a Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, etcétera, 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 que ellos enaltecen sus figuras y nosotros sí, tenemos buenas figuras y todavía no las tenemos, o sea, como deben enaltecerlas. Bueno, ahí estuvimos con el alcalde en esa actividad en el lanzamiento del Festival Jazz y pues la alcaldía también se suma a apoyarlo. También quería mencionar que la vicealcaldesa Yudimeana también estaba realizando algunos seminarios aquí en una instalación de la alcaldía con las jóvenes que pintan uñas y estas cuestiones, dándoles cursos, dándoles seminarios, atención al cliente, emprendimiento. Estaba la suplente, la vicealcaldesa, con este equipo de gente haciéndolo y ayudándola. Y también quería, ya para concluir y entrar al tema, el día de ayer estuvimos acompañando y participando en un congreso internacional, el primer congreso internacional que se da en Panamá, en buena hora, a menos capacidad, de estudiantes de medicina. Llegaron aproximadamente 60 estudiantes de medicina, pero en modalidad presencial, pero era virtual. Habían 100 países pegados, conectados a la red en el seminario. Si hubiéramos tenido las condiciones normales, hubieran estado 100 estudiantes de medicina o más de todo el mundo aquí en Panamá. Pero bueno, fue un éxito con las limitaciones que teníamos de bioseguridad, fue un éxito el evento. Estuvimos ahí, compartimos con los muchachos, con los jóvenes. Levanto la voz, ya me lo había dicho una organizadora, para el próximo año viene a Panamá una comitiva de reyes y jefes de tribus de África. Vienen para Panamá el próximo año para una convención y para un reencuentro histórico. Si nosotros vemos el tema de los negros africanos, cómo fueron comercializados y que los trajeron a América y a Europa, vemos una historia bastante interesante, y ellos quieren venir a Panamá porque desde Panamá van a iniciar la reconciliación religiosa histórica con todos los que llegaron aquí como esclavizados y que han sido y que por generaciones se han desarrollado. Y ella nos mencionaba que es una panameña que vive en Estados Unidos y que está organizando todo, la sexta frontera no, le llaman la sexta región. En África se conoce África del norte, del sur, del este y del oeste, y la sexta región es todos los africanos o descendientes africanos que viven afuera. Ella está liderizando eso, organizando en una panameña en Estados Unidos. Y el problema que tenemos es que en África hay un problema de visado serio. Ella nos lo mencionó hace 2 meses. Esto lo menciono para que Relaciones Exteriores ponga y atienda este tema. Mucha gente de África no puede venir o no porque tienen que ir hasta Sudáfrica a ver cómo consiguen la visa. Eso me lo acaban de repetir los muchachos, estudiantes de medicina, que hubo como 10 estudiantes de medicina de África que no pudieron venir por el problema de la visa. Entonces coincide con lo que dijo ella, me dijo hace 2 meses, o nos dijo en una reunión hace 2 meses, y coincide con los jóvenes que nos acaban de decir. Relaciones Exteriores, atienda este tema, porque no puede ser que en vez de abrir las fronteras y traer gente para que podamos recuperar el turismo en Panamá, lo que estamos es cerrando las oportunidades para que pueda venir gente. Y en África, por más que quieran verlo como un país de, no sé,
hay mucha gente con plata, hay empresarios, hay africanos que tienen recursos económicos y que pudiesen venir a Panamá también, pero tienen un problema de visado serio allá. Y se trastocan los derechos humanos. Y se trastocan los derechos humanos, muy importante también ese tema. Entonces, es para que atiendan eso, y quiero felicitar a los estudiantes de medicina, a la Organización de Estudiantes de Medicina Mundial, que pues desarrollaron esta actividad interesante. Ese fue en el Gamboa Rainforest Resort. Allá estuvimos allá con ellos compartiendo. La alcaldía llevó un conjunto típico, un trío de música para que los muchachos ahí se deleitaran un poquito. Y bueno, en buena hora que se está reactivando el turismo y que estamos viendo para ver de qué manera nosotros acá empujamos la carreta para colaborar con esa recuperación económica y turística. Crisis migratoria. Crisis migratoria, serio. ¿Cuántos? 10.000 de gente por ahí andarían metidos, ¿no? Creo que ya, Néstor, no sé si ya, pero creo que vi una noticia esta mañana que ya llegaron como un acuerdo Colombia y Panamá para hacer una movilización diaria, una cuota diaria de movilización. El problema ahí es, o sea, yo me he dado cuenta hace muchos años en el trabajo sobre este asunto. Primero, lo del visado, cuando lo tocaste, está muy bien. Lo que sucede es que yo sé que eso lo estaba verificando a veces el Consejo de Seguridad, porque son países en conflicto, no porque tengan más o menos plata, sino porque son países en conflicto que entre ellos tienen problemas. Entonces lo que ellos han hecho en su momento es que ellos controlan esa migración. Entonces muchas veces no hay embajada en esos países y tienen que ir a los países vecinos. Ese por un lado. Pero por el otro lado, acá en el área de la situación migratoria que se está dando, es, o sea, Colombia toda la vida, cuando tuvo problemas con la guerrilla colombiana, ellos inventaron hacer las situaciones esas de la Comifron, que eran varios países con frontera con Colombia que tenían problemas de situaciones con la guerrilla. Bueno, hoy que tenemos nosotros problemas humanitarios con migraciones de otros países y quieren involucrar a Chile porque dicen que desde por ahí entran África, China, etcétera, 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 otros países, y llegan hacia Colombia con la idea de subir hacia Estados Unidos, le hacen un cuello de botella, los empujan hacia Panamá y entonces Costa Rica no los recibe. Lo único que yo tengo que decir es lo siguiente: aquí todos tenemos que ser recíprocos, porque Panamá no puede ser el recipiente de todo el mundo, de que van entrando, son 10.000 personas, entonces ¿quiénes son los que pagan esa comida? Entonces, si van a ir hacia Estados Unidos y Canadá, sé que llegaron a un consenso donde van a involucrar a Estados Unidos y a Canadá, pero si me preguntan a mí, deberían involucrar a Costa Rica, y quiero hacer esta mención como panameño, como ciudadano y ofendido de esta situación. Panamá se da a la tarea de defender los derechos humanos de todas las personas. Si una persona no se dedica ni la comida. Entonces, si por alguna razón logra chifiar los controles migratorios de Costa Rica y queda en Costa Rica, entonces los ticos lo devuelven a Panamá. Eso no puede ser. Los ticos tienen que ser recíprocos. Yo eso lo quiero decir abiertamente al aire. Los ticos tienen que ser recíprocos con la situación de la ayuda humanitaria. Si Panamá se caga a las personas que tienen problemas de situación migratoria, y son 10.000, o sea, si en Costa Rica se cuelan 2, 3, 4, 5, o sea, no los pueden devolver a Panamá. Ellos tienen que hacer lo que hace Panamá. Panamá investiga, sabe de dónde vienen y los devuelve posiblemente a su país de origen, o hace lo que tenga que hacer. Y eso debe hacer Costa Rica, y lo quiero decir. Si se va a tomar en cuenta la situación esta del convenio que está teniendo la canciller Moines con la canciller de Colombia, que by the way es vicepresidenta del país, y se vino con el asesor que es ministro de seguridad. Esto tiene que tomar en cuenta también involucrar a Costa Rica y a Nicaragua, que no están dejando entrar a los migrantes, y si lo dejan, y si por alguna razón se cuelan, entonces lo devuelven a Panamá en vez de ellos resolver ese problema. Sí, es injusto, porque nos quieren dejar toda la carga a nosotros. No, es que Costa Rica siempre ha sido así. Quiero mucho a los ticos, tengo grandes amigos, pero siempre han sido así. Un último comentario sobre el punto breve. Y yo creo que también la comunidad internacional, sobre todo desde el punto de vista del hemisferio occidental, que nos toca a nosotros, hay que enfocarse en los países de donde salen esas personas. Claro. Que la mayoría de los que están en Darién, lo digo ayer el ministro de Seguridad, son de Haití y de Cuba. Entonces tenemos que enfocarnos en qué está sucediendo ahí para que salga tanta gente. Que no son los únicos, pero son los donde tienen mayor emigración. Haití y Cuba. Y hay africanos que no se pueden identificar siquiera dónde son, ni siquiera dónde vienen. Entonces,
hay que tener mayor alcance diplomático en eso. Y bueno, Así es. nada, no vamos a tomar más tiempo porque queremos escuchar la Tenemos al Gran Villa y a Linares, que son ya miembros del Eruditos. de Alza tu Voz. Son historiadores. Son las personas que nosotros escuchamos con mucha atención. Los mencioné antes que llegaran ustedes. Conocer parte de la historia, la que no nos enseñan en los libros. Anécdotas. Son historias de la historia. Historias de la historia, anécdotas e informaciones que, pues sí, tal vez están en algunos libros, pero no es la que nos enseñan en la escuela, y que es sumamente interesante y que a nosotros nos encanta compartirla con los oyentes, y específicamente porque estamos por cumplir en el próximo 28 de noviembre los 200 años de independencia, y que por eso nosotros hemos querido hacer una vez al mes estos relatos históricos interesantísimos para conocer más allá de quién hizo la bandera, de quién que firmó la independencia, de quién quién creó la letra del himno, ir más allá de eso que nos enseñan que es importante, que nos tienen que enseñar, que hay que seguir enseñándolo, pero aquí queremos hablarte un poquito más allá, jocosamente, entre amigos, en debates que se dan interesantes. Y bueno, Villa, arranquemos y vamos a hablar de por ahí. Saludos a Vasco Arosemena, que está tataranieto, bisnieto Nieto de... Ahora voy a ver para ver qué me dice, porque por ahí debe estar escribiéndome. Saludos a Vasco. Sí, un gran saludo a toda la audiencia de este Alza tu Voz. Oye, el 15 de agosto. Correcto. Hay que celebrar el 15 de agosto, es la fecha de nuestra ciudad. Una ciudad que nació importante desde siempre, la primera fundada en la orilla pacífica, y que revolucionó y que cambió toda la historia del hemisferio y del mundo con sus rutas comerciales. Un gran saludo a todos los ciudadanos de la ciudad de Panamá. Y hasta Brasil, a Ticoticot. Y la capital más antigua de Tierra Firme. Sí. Hoy. Más antigua. Más antigua. Antes de venir para acá hice una recapitulación de los temas que habíamos tocado en este año, y sinceramente me siento muy orgulloso porque han sido temas muy singulares. Las murallas, Bolívar, la esclavitud, el Estado federal. Y hoy tenemos uno que sinceramente no lo había oído y se nos ocurrió conversando con Julio Linares. Los Arosemena en el siglo XIX. Yo creo que nunca han tocado ese tema de todas esas personalidades que llevan a esa época. Yo le dije a Julio que este es su programa. No. Este es su programa, Los Arosemena. Pero ahí voy yo y le cedo la palabra. No, antes que nada, muchas gracias, Andrea. Yo no soy apellido Arosemena, pero sí, todos sabemos que la familia Arosemena tiene una prestancia importante en el siglo XIX e incluso en el actual. Y en el pasado tuvimos, por ejemplo, a un Ascanio Arosemena, etcétera, etcétera. Ahora, yo quisiera señalar que yo no voy a hablar de una biografía o de un tema familiar de los Arosemena. Vamos a tratar de incluir las figuras de las cuales hablemos en el contexto histórico del siglo XIX. Yo le decía, antes que arranque, a Linares allá afuera que pudo haber sido García, pudo haber sido Picota, pudo haber sido Villa, pero eran los Arosemena y les tocó a estas personas. Vamos a hablar de unas personas que le tocó en un momento específico de la historia tomar decisiones, prepararse y tener resultados, que son los resultados que hemos tenido. Entonces, retomando la educación del señor Villa, el tiempo histórico. Exacto, el tiempo histórico. Entonces, no es porque esta persona o aquella, es porque estas personas que le tocó ese momento, vivieron esa época, tuvieron que tomar decisiones para tener un resultado X, y eso es lo que queremos conversar hoy. Porque... Ni tampoco significa que fueron mejor o peor que nadie. Exacto. Cada panameño, independientemente de su apellido, jugó su papel. Así que eso es importante destacarlo. Ahora, yo quisiera señalar una anécdota interesante desde el punto de vista familiar. Y eran los nombres rimbombantes de aquella época, en general. Por ejemplo, Justo Arosemena, su nombre de pila era José Justo del Carmen Arosemena Quesada. Sin embargo, y su primo hermano, Pablo Arosemena de Alba,
Su nombre de pila era Pablo José Merced de los Dolores Arosemena de Alba, para que vean ustedes toda esta... De los Dolores. Déjame repetirlo. Pablo José Merced de los Dolores Arosemena de Alba, para recordar, Pablo Arosemena de Alba, junto con Manuel Amador Guerrero, y me lo aclarará Andrés Villa, fueron las únicas figuras que presidieron el Estado soberano de Panamá y la República de Panamá. Fueron presidentes de la República de Panamá, como una anécdota histórica, ¿no? Así que esos son detallitos interesantes. Igual, hablando de la dinastía, entre comillas, porque no era tal de los Arosemena, Mariano Arosemena, Blas Arosemena y Gaspar Arosemena tuvieron una importante participación en la independencia de Panamá y España, porque fueron los que desbandaron a la tropa a punta de billete. Y eso no es despectivo ni mucho menos, sencillamente hubo la oportunidad, y creo que hasta de eso ya hablamos. Eso fue estratégico. En lugar de que corriera la sangre, corrió la plata. Conoce la debilidad de tu enemigo, conoce la necesidad. ¿Quién era Mariano? El padre de Justo Arosemena, y sus hermanos eran Gaspar y Blas. Andrés. Mira, tú has dicho la cosa hacia descaro. Y eso sí me parecía que como que me tocaba decirlo a mí, yo no lo hubiera dicho así. Yo no lo hubiera dicho así. Pero yo lo que sí les voy a decir es que a lo largo del siglo XIX siempre hay un Arosemena en la tarima, en el baile. Mariano Arosemena, Blas Arosemena y Gaspar Arosemena. Son tres hermanos. Son tres hermanos que se fajaron en los primeros 30 años del siglo XIX para que este país caminara de forma independiente dentro de la Gran Colombia. Lucharon como gato boca arriba contra los militares, contra los dictadores, Aispuru, Alzuru, al Tomás Herrera también lo pusieron en su lugar, porque todo militar con poder quiso hacer lo que quiso, y ellos representaban el poder civil. Ellos tenían una herramienta que era el cabildo abierto. ¿Es verdad? Lo usaron siempre que pudieron. Lo usaron para independizar el istmo en 1821. Lo usaron para luchar contra estos militares que se apoderaron y trataron, Alzuru trató de imponer una dictadura sangrienta aquí, un militar venezolano. Entonces, cuando yo te hablo de un cabildo, es que estos líderes civiles buscaron el apoyo de las masas populares. Sin las masas populares no se podía hacer un cabildo abierto. ¿Por qué? No tenían poder. Claro. No se legitima la acción. La acción. Porque la acción, estos son los Arosemena que andan cabeza caliente. No, están respaldados por el pueblo, entonces ya iban a Santana, exactamente. Iban a Santana a buscar a la gente y la gente los respaldaba. Claro. Yo creo que es importante lo que ha dicho Andrés, porque efectivamente la oligarquía, esa famosa burguesía transitista, que era la líder en estos movimientos, logró de alguna manera, en muchas ocasiones, obtener el apoyo del arrabal. Se vio en el caso de la independencia de España, como posteriormente, y de eso no vamos a hablar, Andrés, en nuestra independencia de Panamá y Colombia. Ahora, yo quisiera tocar un tema interesante que tiene que ver con este contexto de situaciones, si son buenas o malas, porque hay una palabra que causa de repente escocer en este país, que es la palabra antiimperialismo. Algunos los ven como un acto de heroísmo, y otros los dirán, no, es un término chauvinista, patriotero. Y menciono porque Justo Arosemena, que era un hombre de cuna de oro, que vino en cuna de oro, era un hombre de una familia adinerada. La figura de Justo Arosemena se ha visto desde el concepto de la izquierda panameña, por ejemplo, por decir algo, como una verdadera figura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y aquí quiero entrar, Andrés, y tú me puedes ayudar, en el pensamiento, un aparente pensamiento antiimperialista de Justo Arosemena.
y porque Justo Arosemena calificó, y esto es importante porque a mí me gusta hablar con documentos, y por eso que yo traigo a veces mi batería, porque es bueno traer las palabras. Su laptop. Esta es mi laptop. Este tiene más tomos que Mira mi laptop. son- Justo Arosemena calificó la democracia de los Estados Unidos así. La democracia yanqui es materialista, fría, aristocrática y ambiciosa, y a su pueblo le endilgó costumbres toscas y ásperas en extremo. Una sociedad, dijo, que desprecia al hombre de color, o sea, que desprecia al negro, y cuyo absolutismo ciego ahoga el derecho individual. Fíjate la fortaleza de esa Precisamente palabra. el absolutismo ciego. Desde ese Una, entonces, una sociedad que desprecia al hombre de color y cuyo absolutismo ciego ahoga el derecho individual. Y el contexto de estas palabras de Justo Arosemena es precisamente cuando cuando la entonces Colombia firma el Tratado Mayarino-Bigla, ese famoso tratado de paz, amistad, navegación y comercio. Y a Justo Arosemena califica ese tratado así: ese documento que en mal momento nos asoció con los Estados Unidos, porque de allí se colegía toda dialéctica insensata para cuanto se apetecía aseverar en contra de Panamá. O sea, mira las palabras de Justo Arosemena en aquel entonces, cuando todavía, creo que no, él nació en 1817, estamos hablando de 1846, tendría unos 30, un hombre muy joven. Y desde joven su pensamiento comenzó a transmitirlo a través de las generaciones. Andrés. Es que lo que pasa es que Justo Arosemena estaba, y la sociedad panameña estaba siendo agredida por la fiebre del oro, el aumento de viajeros que venían de la costa este de los Estados Unidos, pasaban por Panamá porque era la ruta más fácil rumbo a California. La cosa fue tan grande, el problema migratorio fue tan grande y afectó tanto a los panameños que vivían en un remanso de paz en esta ciudad, que no pasaba nada. De repente ven 1000 gringos todos los días, que no hacen caso, hablan en otro idioma y que tienen derechos por un tratado Big Black Mayarino. Y la cosa va tan grande y tan importante para ellos que le llaman a la franja panameña de Aspinwall, porque no se llamaba Colón, de Aspinwall, la ciudad Aspinwall, a Panamá le llaman el Yankee Street, la franja Yankee. no joda. Tú te metes en Google y pones Yankee Street y te va a salir el mapa de Panamá, la franja transísmica. Zona del ferrocarril. Bueno, entonces ahí es que vamos, Néstor. La cosa es tan importante que dicen los inversionistas norteamericanos, dicen, hay tanta gente, ahí hay plata, vamos a hacer un ferrocarril y cobramos en oro. Entonces eso es lo que afecta y llama a Justo Arosemena, que era un hombre de letras, a estudiar el problema y a ponerlo por escrito. Y joven, que Muy es lo joven. que tú dices, ¿no? Sí, Si pudiera pensar eso un tipo de 40, 50 años, pero un pelado de 30 años que esté pensando en o sea, La fama de Arosemena se internacionalizó en Estados Unidos, tanto así que en 1857 el diario Times-Picayune de la ciudad de Nueva Orleans lo califica como persona hostil a los intereses norteamericanos en el Istmo, por todo lo que tú has dicho, Andrés. Ahora bien, veamos también el otro aspecto de Justo Arosemena, porque Justo Arosemena también fue un hombre que evolucionó. Y si bien es cierto, todo esto lo catalogaría como un antiimperialista, ese antiimperialismo no fue chauvinista, y las pruebas y lo vamos a decir aquí. Justo Arosemena abogó, defendió y protegió la construcción del ferrocarril de Panamá, independientemente de que lo construyeran los Estados Unidos, porque él consideraba que era positivo para Panamá tener un ferrocarril. Igualmente, y eso lo hablamos anteriormente, Justo Arosemena en su momento, en 1854, él habló de la posible establecimiento en Panamá de un país hanseático, protegido por potencias extranjeras. O sea, independientemente que una de esas potencias fueran, según él, los Estados Unidos, las otras serían Francia,
Inglaterra y la isla de Cerdeña, que entonces era una especie de ciudad-estado, todavía no se había unido Italia. Así que hay otro tema interesante. Justo Arosemena, en los últimos años de su vida, fue abogado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Y eso es importante destacarlo, porque si hay una de las críticas, por ejemplo, que se le hace a los próceres, y voy a entrar, quiero ser muy rápido en esto, si no Andrés Villa me regaña. Una de las críticas, por ejemplo, que se le hacen a José Agustín Arango y a Manuel Amador Guerrero, era que trabajaban en la Compañía del Ferrocarril. Bueno, justo Arosemena también trabajó 4 años en el Ferrocarril de Panamá, y nadie se ha atrevido a criticarlo por eso. O sea, su nacionalismo no era chauvinista, porque él entendía que en un momento dado tú podías hacer una especie de unión, incluso con tu peor enemigo. Porque desde el punto de vista diplomático, como país pequeño, tú debes tener la suficiente inteligencia ¿para qué? Para poder sobrellevar un poder superior. Aquí se soñaba, la élite comerciante soñaba con un ferrocarril, pero un ferrocarril que dominaran ellos, un ferrocarril hecho por Colombia. Colombia nunca pudo hacer un ferrocarril. 80 kilómetros. ¿Cuánto costó el ferrocarril? No me acuerdo. 8 millones. 8 millones. Colombia no pudo empeñarse y hacer un ferrocarril de 8 millones, que hoy sería mucho más dinero. Sí, en ese tiempo era un billetón. Los inversionistas poderosos, los inversionistas poderosos norteamericanos lo hicieron en 5 años. Trajeron obreros de las Antillas y sanearon. Chinos también, ¿no? Chinos, españoles, irlandeses, y lo hicieron. Cuando está el ferrocarril hecho, Panamá ve que es una gran fiesta de cumpleaños donde ellos no están invitados. El ferrocarril lo dominaban los norteamericanos. Sus leyes se cobraba en oro, 25 pesos en oro. Eso no lo ganaba un panameño ni en 10 años. Un panameño de a pie no lo ganaba, o sea que un panameño de a pie no podía ir a Colón. Para venir a Colón tenía que caminar por encima de las vías del tren. Entonces ese es el problema por lo que Justo Arosemena peleaba y se ve afectado. Yo quiero incluir finalmente un detallito interesante, porque nosotros hablamos mucho de que Panamá, por ejemplo, no hay moneda de curso forzoso, tenemos el dólar. Y eso se estableció en la Constitución de 1904, y así estamos, y no lo hemos cambiado. Y nadie ha pensado cambiar eso, ni siquiera el nacionalista más recalcitrante lo ha hecho. Pero ustedes, les voy a decir en qué se basaron los próceres en ese entonces, más que los próceres, los convencionales de esa constituyente de 1904, en un artículo de don Justo Arosemena que él publicó en 1894, que se tituló Moneda del Istmo, donde él sugirió que Panamá no tuviera papel moneda. Y él decía así, voy a citarlo brevemente, Justo Arosemena: no sabemos hasta qué punto sería potestativo en el gobierno acuñar moneda de oro para este departamento, y prescindir sería mejor de esa fuente natural. O sea que ya estaba pensando Justo Arosemena a finales del siglo XIX en que Panamá no tuviese un papel moneda propio. Y estamos hablando de un Panamá que no era un estado independiente, era un departamento de Colombia. Y estos son detallitos que tú vas encontrando, pero que no se conocen. Así que podemos decir que los convencionales, de alguna manera, del 1904, se basaron en un estudio sobre eso de Justo Arosemena. Justo Arosemena, durante sus 50 años, deja escritos. Es por eso que siempre se ha dicho que la pluma es más poderosa que la espada. La pluma, los escritos de Justo Arosemena quedan para la posteridad. Pero yo me encuentro ahora que tú hablas con la moneda, en un escrito de Justo Arosemena en 1850, él critica a Panamá por la falta de moneda. Dice, no podemos desarrollarnos si aquí no hay moneda para cambio. O sea, en el interior, en Penonomé, tú querías comprar, no había moneda para hacer comercio. Yo quiero especular
en la relación de Justo Arosemena y Buenaventura Correoso. Justo Arosemena. ¿Cuándo vamos a hacer programa de Correoso? Ese es el estelar. Ese es el gran epílogo. Voy a pedir 2 horas porque vamos a meterle salsa a Correoso. El gran epílogo, de Alza tu voz. Justo Arosemena es el primer presidente del Estado federal que él crea, que él idealiza. Un Estado federal adjunto a Colombia, ¿verdad? Que se pueda mover con cierta independencia y que lleve a Panamá por las rutas comerciales y que se convierta en el lugar donde converjan las líneas de vapores de Chile, de México, de Martinica, que se comercian las mercancías inglesas. Entonces, le dan la presidencia, pero Justo Arosemena no era un hombre de acción. Nada más dura 6 meses. Era un hombre de pensamiento. Era de pensamiento. Él no era de eso, de estar en el trajín. No. Me quedé. No, él no. A él no le gustaba No le gustaba el que vete aquí, que ve allá, que hay un problema, que la calle, que no te era, están... y no le gustaba figurar. No le gustaba. Entonces, a lo largo del 50 hay otras, la presidencia del Estado Federal se alterna entre figuras del arrabal con figuras de adentro de San Felipe. Pero Correoso nombra y mantiene a Justo Arosemena en su gabinete. Una preguntita. ¿Habían elecciones? Había elecciones, sí, por delegados. Me parece que no eran elecciones así populares de todo el pueblo, no, eran... me parece que los presidentes eran escogidos por delegados. Sí, yo creo que es importante destacar algo porque... Es un tema que tenemos que ver también. Sí había elecciones. Pero no era de todo el pueblo. Sí había elecciones, pero habría que profundizar en cuál era el procedimiento. El procedimiento, exacto. Porque eran hombres libres ya todo el mundo, sí. No había esclavitud. Primero eran gobernadores hasta la Constitución de Río Negro que se convirtieron en presidentes. Pero yo quiero señalar un tema interesante ahora que ingresa a este panel la figura de Buenaventura Correoso, que es interesantísimo. ¿Qué sucede? Resulta que el 19 de agosto de 1862, en el río Chico de Natá, por allá, en ese territorio, el entonces gobernador Santiago de la Guardia fallece en una batalla en contra de una alianza liberal liderada por Gabriel Neira y Buenaventura Correoso, siguiendo instrucciones de un oficial que vino a Panamá, a su vez siguiendo instrucciones de un presidente autoritario como Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera había llegado al poder en otra de esas grandes revoluciones liberales en 1860 en contra de un gobierno centralista que lideraba entonces, si no me equivoco, Mariano Ospina. Entonces, cuando llega Mosquera, existía lo que era la Confederación Granadina. Colombia se llamaba Confederación Granadina a raíz de la creación de los estados soberanos cuyo autor fue Justo Arosemena. Los estados federales o soberanos. Entonces, esos estados soberanos que llegan, que el principal fue el de Panamá, llegan a Colombia, pero era un gobierno todavía centralista, y es por eso que se levantan los liberales y se forma y llega una guerra civil. En esa guerra civil gana Mosquera y se crean los Estados Unidos de la Nueva Granada, una especie de cuerpo paralelo a la Confederación Granadina, que era el nombre constitucional que se estableció en 1858. Entonces Panamá no formó parte de esa guerra, no formó parte. Entonces lo que dijo Panamá: yo me uno a los Estados Unidos de la Nueva Granada siempre y cuando se cumpla con un convenio que había firmado Santiago de la Guardia en Panamá, que era el convenio de Colón. El convenio de Colón que se firmó en 1861, ¿qué es lo que hacía? Era nos daba una especie de autonomía
una especie de alejamiento, una especie de federación frente al gobierno centralista. Pero ¿qué pasa? A pesar de que el presidente era liberal, era supuestamente federalista, no le gustó eso. Entonces, manda a Santa Coloma, que por cierto, el mandar a Santa Coloma al limbo violaba el convenio de Colón, porque el convenio de Colón lo que decía es que ningún oficial de Colombia podía entrar a Panamá sin el consentimiento expreso del gobernador del Istmo. Y entonces llega a Santa Coloma y se forma una... ¿Y el gobernador del Istmo qué? Era Santiago de la Guardia. Entonces, pero lo interesante aquí, que aparece otra figura, Pablo Arosemena. Ya estábamos ronconcitos con Pablo Arosemena de Alba, junto con Gil Colunge, llegan a Colón, porque Santa Coloma llega por Colón, van a Colón a conversar con Santa Coloma y a decirle, oye, aquí no pasa nada, tranquilo, porque ya Santiago de la Guardia ya estaba enojado con lo que estaba pasando. Lamentablemente, Santa Coloma se demora, y entonces Gil Colunge y Pablo Arosemena se van. Y el que recibe en Colón a Peregrino Santa Coloma es Mateo Iturralde, que Mateo Iturralde era la corriente de Arrabal, la corriente del liberalismo popular. Era hombre de Correoso. Era hombre de Correoso. Yo diría que incluso tal vez un poco más sensato, prudente que Correoso. Entonces, Mateo Iturralde también trata de convencer a Santa Coloma que se regrese a Colombia y no lo logra. O sea, eres a Correoso y a Neira. ¿Por qué? Porque ellos eran liberales. Entonces ellos siguiendo esa consigna, y de la Guardia no era liberal, era conservador. Entonces, siguiendo la consigna, se enfrentan en el río Chico de Natá y fallece Santiago de la Guardia. Bala. Lo matan. Sí, lo matan. Lo matan. Allá no andaban con vaina, en ese tiempo no se andaba con vaina. Fue una batalla. Y de esas fuerzas había gente del Arrabal. Fue un hecho infausto. Yo creo que Santiago de la Guardia fue un poco imprudente a presentar batalla contra fuerzas superiores a él. Eso es cierto. Él debió retirarse a Santiago, a Chiriquí, y hubiera conservado la vida. Es quizás el único líder conservador, liberal, panameño que muere en una batalla de esa naturaleza. Y ese es el pecado que le endilgan a Buenaventura Correoso para toda su vida. Pero yo quiero soslayar no soslayar, sino sobrepasar eso y volver a la relación de Justo de Arosemena y Buenaventura Correoso. Correoso en sus periodos fue un hombre que trató de imponer las leyes, la educación, la cantidad de escuelas que funda Correoso, y al nivel de escuelas nocturnas, escuelas normales que formaban maestros. La manera de comportarse de Correoso, yo creo que en gran medida era por la relación de personas como Justo Arosemena. Yo creo que ellos tuvieron Tuvo esa influencia. Sí, conversando mucho, aprendiendo. Siempre en los gobiernos de Correoso estuvo Justo Arosemena, siempre. Asesorándolo, ayudándolo, apoyándolo. Como hombre de gobierno de justicia, creando leyes, y como tú dices, la gente evoluciona. Sí, La gente evoluciona. A mí, personalmente, yo era un gallito de pelea en cuanto a fútbol. Que nadie se metiera con mi emplazador. Pero después yo aprendí de que para tener un gran equipo, yo necesito un gran rival. Yo soy grande porque mis rivales son grandes. Claro. Entonces Correoso va aprendiendo y va formando grandes relaciones con Pablo Arosemena. Que también es de esa... Del lado de allá. Era liberal. Cuando la gente de San Felipe veía que las cosas no caminaban, iban a buscar Correoso, a consultarlo, y ya eso era formando una panameñidad
formando una panameñidad entre dos facciones que sabían que Panamá no era el Arrabal, ni Panamá era San Felipe, ni Panamá no era el interior de la República. Éramos todos juntos. Éramos todos. Un detalle nada más, algo que hay poco tiempo, un breve detalle, porque tú dijiste algo interesante. Santiago de la Guardia tal vez fue imprudente por el hecho de que sí venían fuerzas superiores. De alguna manera, justo Arosemena plasmó eso un año después, antes de la convención de Río Negro, de la cual no tendremos tiempo de hablar. Pero ese comentario que hizo Justo Arosemena creó una tremenda rabia en Gil Colunge. Y hay una que Justo Arosemena consideró un año después en un escrito que Santiago de la Guardia tal vez había sido muy imprudente y que él debió entregarse. Ese fue un pensamiento que tuvo Justo Arosemena, que criticó vehementemente Gil Colunge, que era otro erudito, era abogado, era un poeta, era una persona una persona también de gran poder y de gran conocimiento en el libro. Y llegó al poder, o sea, y ahí se crea entre estas dos figuras titánicas del pensamiento ismeño de la época, se crea un conflicto que duró prácticamente, yo diría que hasta que fallecieran. Y es posteriormente cuando Justo Arosemena entra como presidente de la Convención Constituyente de Río Negro, que crea los Estados Unidos de Colombia por 26 años. Pero bueno, no sé si hay tiempo para hablar de eso, pero lo importante es destacar que efectivamente Justo Arosemena no tuvo nada que ver con la muerte de Santiago de la Guardia. De hecho, Justo Arosemena apoyó al convenio de Colón, era el intermediario entre los ismeños y Tomás Cipriano Mosquera. Lastimosamente no pudo resolver el problema. Gil Colunge, después de todo este merecumbe, de que muere Santiago de la Guardia, creo que llega a ser presidente del Estado Federal. Y si no perdonó a Justo Arosemena, Sí, creo que sí. no lo perdonó, a Correoso lo encarceló. Se dictó una amnistía, porque esto era hoy yo estoy arriba y mañana me encuentro abajo. Santiago, Gil Colunge queda en el poder y Correoso tiene que salir exilado. Y cuando él le dicta una amnistía, Correoso regresa y lo pone preso. En conclusión, los Arosemena en su momento y en su época fueron determinantes para la historia, o fueron determinantes para tomar decisiones políticas que nos llevaran a tener la nación que tenemos hoy. Eso es lo que... mucho más en positivo. Mucho más en positivo. ¿Cómo no? ¿Cometieron errores? Por supuesto que sí. Que siempre los hay. Justo Arosemena cometió muchos errores, pero en positivo, al igual que el resto de las figuras. Es que son las del siglo intenciones XIX. Eso es lo que tenemos que ver de ahora en adelante. A mí me gustan tus intervenciones picotas, porque es un resumen. Y un resumen positivo. Hay hombres que luchan 5 años, 10 años, pero Mariano Arosemena luchó toda su vida. Y el nombre de este programa se llama Los Arosemena en el siglo XIX. Y queremos destacar que durante todo el siglo XIX hay un Arosemena luchando por Panamá, luchando por sus convicciones, que pueden ser no las tuyas ni las mías, pero eran sus convicciones de que Panamá fuera un emporio comercial. Y con estas palabras interesantísimas del aporte de los Arosemena en la trayectoria histórica de hacernos una nación como tal, nos despedimos con un día muy bonito, porque un día seguro. Seguro que será un buen día. Así que hasta luego, se cuidan, chao, nos vemos. Seguro que Ya te la aprendiste. no, ya.